Hola, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Buenos días, estudiantes. Vamos a dar en unos minutitos ya inicio a la clase de este módulo y de esta materia que es Derecho Comercial 1. Vamos a solicitar el encendido de cámaras conforme a los reglamentos de la universidad, en el cual nos solicitan también que deben estar encendidas las cámaras de los estudiantes. En 2 minutitos, estoy con mucha contraluz. Voy a... Ahora sí, ya está mejor, ¿no? ¿Me pueden ver, no, estudiantes? Sí, Doc. Ya, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Eduardo López. Soy su docente para esta materia de Derecho Comercial. Vamos a estar todo el módulo y vamos a iniciar con el llamado de la lista para posteriormente ingresar a ver lo que va a ser el direccionamiento de la materia. Y posteriormente algunas reglas que vamos a colocar desde este día 1 para que todos los estudiantes sepamos cuáles son las reglas mínimas con las cuales debemos cumplir para pasar de en un buen ambiente virtual de clase, ¿no? Bueno, deme 2 minutos, voy a iniciar con el llamado de lista.
Para eso voy a solicitar que deban encender sus cámaras. Como les decía hace unos momentos, la universidad nos ha pasado instructivos y solicitudes de que también los estudiantes deban tener encendidas sus cámaras. En el único momento que yo les acepto que puedan bajar la cámara es cuando voy a empezar a compartir las diapositivas. Ahí no hay ningún problema. Ustedes van a poder bajar sus cámaras, no hay ningún problema. Y cuando yo solicite que para la participación de alguno de ustedes, en ese momento me pueden encender sus cámaras, ¿no? Son los únicos momentos en los cuales van a deber mantener su cámara encendida. Como bien ustedes ya han debido ir visitando la plataforma y han podido verificar por lo menos el tema de bibliografía, y ahorita vamos a dar una explicación más amplia de cada uno de los puntos, ¿ya? Bueno, voy a iniciar con el llamado a la lista. Aguirre Ceballos Luis Gerardo, ¿está en sala? Sí, presente. ¿Cómo está? Muy bien. Altamirano Juan Marcelo, Presente, dicen. ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día. Álvarez Guillén Paola Alejandra. Presente, Licen. Buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Galván Claros Carmen Julia. Galván Claros Carmen Julia, ¿está en sala? Está, ¿no? Ya. Gareca Álvaro, perdón, Gareca Alvarado Miguel Ángel. Presente, Licen. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Guzmán Marca Cristian. Presente, Licen. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Llave Alcalá Romina Ayelén. Presente, Licen. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, no se preocupe. López Jaén Neida Andrea. López Jaén Neida Andrea. ¿Se encuentra en sala? Ya. Ortega Romero Wilder Ovidio. Sí. Ortega Romero Wilder Ovidio. Presente. Ya. Rodríguez Tolaba Paola. Presente, Licen. Buen día. Buenos días. Saravia Martínez Jesús Llorel. Presente, Licen. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Saucedo Condori Roberto Carlos. Saucedo Condori Roberto Carlos, ¿está en sala? No. Sigler Sánchez Claudia Carolina. Sigler Sánchez Claudia Carolina. Torres Mamani Artur. ¿Está en sala Torres Mamani Artur? Presente, Licen, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Con Valdés Zubia Paola Andrea. Presente, Licen. ¿Cómo está? Buenos días. Velázquez Fernández María Elena. Presente, Licen. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Villena Romay Luis Vicente. Presente, Licen. Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, ¿hay alguien de la lista que esté con prórroga y que no haya llamado? ¿Que esté en sala ahorita?
¿Hay algún alumno en sala que no haya llamado y que esté con prórroga? Bueno, entonces, muy bien. Estudiantes, voy a entonces pasarles a compartir. Primeramente, bueno, como les decía en la presentación en un inicio, mi nombre es Carlos Eduardo López. Han debido ver ya su plataforma y han podido verificar la parte del foro de presentación. Me gustaría siempre cualquier duda, también hay un foro de dudas y consultas que está dentro de la materia de Derecho Comercial 1 y que ustedes, si gustan cualquier duda, puedan escribir ahí y en ese mismo sentido voy a responder también a través del foro de dudas y consultas. Después, estudiantes, les decía siempre voy a requerir cuando no esté compartiendo pantalla, deban mantener sus cámaras encendidas porque la interrelación que por lo menos yo pueda ver si están atentos o no, o en algún momento de la clase voy a solicitar el encendido del micrófono de alguno de ustedes para que me pueda responder sobre el tema o algún punto del cual esté pasando a explicar. Entonces, para eso se requiere que ustedes estén con mucha atención a la clase, ¿no? Después, decirles que vamos a iniciar hablando sobre el direccionamiento. Ustedes se preguntarán cómo va a estar distribuida la clase. La clase va a estar distribuida de la siguiente manera. Vamos a dar un primer parcial sobre 20%. Vamos a dar un segundo parcial sobre el 20% del 100% que tenemos, ¿no? Y el último examen final va a ser un 30%. Y nos vamos a quedar con 30% para trabajos prácticos. Entonces, dicho esto, ustedes ya saben la distribución de la materia. De todas formas, voy a subir el direccionamiento y la planificación de clase a la plataforma para que ustedes puedan revisar. Es importante que ustedes estén pendientes siempre de la plataforma y de clase, ¿no? Para estar informados en todo momento. Después de eso, estudiantes, me gustaría escucharles y saber si todos son alumnos de la carrera de Derecho. ¿Por qué les pregunto esta situación? Porque la materia es Derecho Comercial 1, pero tengo entendido que también hay estudiantes de otras carreras. Entonces, para un poco planificar un poco mejor y para que sea, ya que es una materia transversal a otras carreras del área administrativa también, quiero saber para poder organizar de mejor manera el temario y el contenido de la materia. ¿Todos son de Derecho? No, Romina. Yo soy de Economía. Lice, Ya, yo soy Luis de Gerardo Comercial. Aguirre, ¿no? Ya, Ingeniería Comercial, qué bueno. Entonces, Ingeniería Comercial tenemos Romina. Doctor, Sí. Altamirano, igual, comercial. Ya, de Ingeniería Comercial. Así es. Jesús Llorel está levantando Administración de Empresas. Muy bien. Entonces, lo que hay que diseñar es una materia, un módulo que les sea más útiles a ustedes que totalmente al área de Derecho. No nos olvidemos que, de todas formas, la materia de Derecho Comercial, como su nombre bien lo dice, necesitamos y necesariamente debe tener un componente legal, ¿no? Entonces, en función a esto, ya nosotros vamos a poder, bueno, en mi caso particular, poder ver qué temas podríamos ahondar un poco más, ¿no? Y que les sea útiles a ustedes, ¿no? A ver, vamos a ver, a ver, ya. Entonces, ¿hay alguna duda sobre las reglas de clase?
sobre el direccionamiento, sobre la distribución de... ¿No? ¿Está todo correcto? Ya. ¿De qué semestres son? Romina, no Segundo se semestre. ¿Perdón? Segundo semestre. Segundo Yo semestre. sé cuarto semestre. Cuarto semestre, ya. Muy bien. Ya, Quinto semestre, Doc. ya. Séptimo Y de semestre. Derecho, ¿quiénes están de la carrera de Derecho? Yo, Licen, de quinto semestre. Paola Alejandra. Sí, Licen. Ah, ya, muy bien. Entonces, Paola, vamos a colaborar con todos los estudiantes también en el contenido, tanto de doctrina como jurisprudencia y un montón de que vamos a usar de terminología que, bueno, ustedes también, ¿no? En el transcurso de sus vidas han ido escuchando, ¿no? Bueno, vamos a utilizar también como bibliografía, han podido ver el libro de Derecho Comercial de Víctor Camargo Marín, como han debido ver en la plataforma, siempre para ayudar y siempre tener una concepción mejor de la terminología que se está utilizando. Yo utilizo el diccionario de Manuel Osorio, que es un diccionario jurídico, siempre para tener mayor precisión sobre los términos que vamos a utilizar, ¿no? E incluso yo en los otros módulos les tomo una fotografía, les paso al grupo para que ustedes puedan ir estudiando y revisando también y fortalecer el conocimiento que van a poder adquirir en esta materia, ¿no? Bueno. A ver, algo más. Trabajos prácticos. Vamos a ver un trabajo práctico sobre 10 puntos. Vamos a distribuir ese 30% que nos resta en 3 trabajos de 10 puntos. Vamos a ver si alcanza el tiempo y si se puede hacer un trabajo grupal o vamos a ver si pueden hacerlo individual, que me parece mucho mejor, por lo menos 2 trabajos individuales, porque siempre se nota más ahí el trabajo de uno. En el trabajo grupal y la defensa podríamos hacerla oral, porque dado la cantidad de alumnos para poder ver si han podido trabajar en grupo o no. Entonces eso lo vamos a analizar en el transcurso ya de estos días, porque a veces es uno el que hace el trabajo y puede defender y los demás que quizás no han hecho prácticamente se jalan del mejor alumno, ¿no? O el que está un poco más al tanto de la materia, ¿no? Entonces, por ahí de pronto voy a analizar y voy a ver cómo podríamos hacer el último trabajo. Porque en su defecto, ¿qué es lo que yo realizo? Si hacemos trabajo grupal, les pregunto, digamos, un grupo de 4, a los 4 les tengo que preguntar lo mismo para ver si han trabajado o no han trabajado, ¿no? Entonces, a mí, y los trabajos también, siempre desde el primer día me gusta. Si ya sea un trabajo que yo les deje, detesto las copias, les soy sincero, yo me doy el costo de revisar uno por uno y si veo redacciones iguales, ¿qué es lo que procedo a hacer? Es directamente colocarles el correspondiente 0 que le corresponde porque no me parece coherente ni tener respeto con nosotros mismos como estudiantes, porque la copia es primero el estudiante el que cede y el segundo el que copia, no está siendo honesto consigo mismo, ¿no? Entonces lo que está haciendo es prácticamente aprovecharse el trabajo del amigo y el amigo que también concede este trabajo llegarían a perjudicarse a ambos, ¿no? Entonces no es lo correcto, no es el objetivo de este módulo. Así que, aunque no me crean en otros módulos que ya he dictado, sí, 2 alumnas se habían copiado y, bueno, prácticamente su correspondiente 0 y no tienen una ponderación, ¿no? Entiendo que puede haber una similitud, dada la explicación, en las respuestas de los trabajos prácticos, pero yo me doy cuenta ya como que hasta
error ortográfico, la coma y otros aspectos que ya son demasiado evidentes para una copia, ¿no? Entonces, o que me lo cambies, me lo voltees una palabrita, pero aún así siga siendo en la respuesta el contenido el mismo, eso resulta, como les decía, ¿no? Muy perjudicial y no es el objetivo de este módulo, ¿no? Bueno, después otro aspecto que me gustaría aclarar es las participaciones. Cuando yo solicite un ejemplo que me encienda el micrófono un alumno, un estudiante, puedo entender yo los aspectos técnicos que pueden ocurrir en determinado momento, porque a los mismos docentes nos ha pasado de que el internet se ha caído, el tráfico de internet está muy pesado, entiendo, esta hora, gracias a Dios, no es una hora muy colapsada, no existe mucho tráfico en el internet, entonces no hay ningún problema, por lo que veo es bastante corrido, a diferencia de otros horarios, ¿no? Entonces, en esos momentos, a veces los alumnos dicen, no se le escucha, Lice, no se le escucha. No se olviden que yo soy el administrador ahorita en la clase, veo ese tema, la configuración, soy bastante cuidadoso en ese sentido. Y a veces, dada la explicación, a veces muchos de ustedes lo dejan reproduciendo, se van a hacer otra actividad y cuando les solicito el encendido de micrófono no pasa aquello, entonces si no me contesta, pues bueno, quiere decir que no está en clase, ¿no? Entonces agarro y procedo a retirarlo de la sala, ¿no? ¿Por qué? Porque no está atento. Primero que no está atento, segundo que me ha dejado reproducir la clase así y nada más. Después veo la clase grabada y no hay ningún problema. Yo puedo entender que hay casos extraordinarios y hay situaciones ajenas a nuestra voluntad, pero no es siempre, ¿no? Para eso existe el chat también. Si en caso tuviesen alguna dificultad de audio, me pueden escribir. Como hace unos minutos estaba revisando mientras llamaba lista, había tal situación. Entonces, solicitarles siempre a ustedes de que puedan hacer uso de este medio, del chat, para hacerme conocer tal situación, ¿no? Por ejemplo, me escribió Luis Vicente Villena Romay, que no ha podido conectarse. No sé si está en sala. Luis Vicente Romay está en sala. Sí, Licen, ya pude conectarme. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, para eso son estas herramientas que tenemos ahora en el Teams, ¿no? Que son un poco más amigables y son más versátiles, ¿no? Para poder hacer el uso y estar atentos, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta de ustedes? ¿Está todo claro? Muy bien. Ahora sí vamos a dar inicio con lo que es nuestro tema. Vamos a tratar de avanzar también un tema por clase. El temario es bastante amplio de derecho comercial, entonces vamos a tener que abarcar y extremar esfuerzos para poder abarcar un poco más rápido las clases, ¿ya? Voy a proceder a abrir la unidad 1. La unidad 1 es historia y desarrollo del derecho comercial. Ahorita les voy a proceder a compartir pantalla para que con las diapositivas también nos podamos ir guiando. Excelente, ya está abriendo. Ya me van a
decir si se está visualizando. ¿Se ve, Licen? Sí, Licen, Ya. se ve. Muy bien. Sí se ve, licen. Ya, entonces vamos a iniciar con historia y desarrollo del derecho comercial, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos de cómo se ha ido evolucionando el derecho comercial. Y para ello vamos a empezar con un poco de historia y vamos a revisar desde la edad antigua, la edad media y la modernidad, la edad moderna, a partir de la edad moderna, ¿no? Para eso vamos a iniciar mencionando de que en el principio el hombre, para poder vivir, lo más urgente y necesario que le proporcionaba la naturaleza y por consiguiente todo era exclusivamente para su consumo. En consecuencia no podía ejercitar el comercio. ¿Qué quiere decir esta situación? En un principio el hombre solo satisfacía sus necesidades respecto a alimentación, comer fruta, incluso había agrupación de personas, de que lo único que hacía era buscar satisfacer sus necesidades alimenticias, se trasladaban de un lugar a otro, eran recolectores, y no había un sentido exclusivamente de buscar ejercitar el comercio, ¿no? Sino posteriormente, hasta cuando el hombre comienza a formar ya una familia y crear vínculos con otras familias en grupos de personas, nace el intercambio de productos, hecho que naturalmente incrementa esas relaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? O sea, les decía, esas primeros pasos que tenía el hombre era el de trasladarse a otro, eran nómadas, no formaban todavía una familia como tal, hasta que posteriormente el hombre empieza a formar una familia y crear vínculos con otra. ¿Qué quiere decir? Ya agrupación de familias, de que se trasladaban quizás de un lugar a otro, o se estaban establecidos en un solo lugar y empiezan a realizar el intercambio de productos. Lo llamaríamos, como todos lo conocen, en algún momento han debido escuchar, es el trueque, ¿no? Y que en muchas comunidades actuales, incluso en nuestro país, lo realizan, ¿no? Entonces, tú me das queso, yo te doy papita, tú me das papa, yo te doy arveja, digamos, ¿no? Entonces, en función incluso a la zona en la cual se habitaba, ¿no? No nos olvidemos de que en nuestro país, por ejemplo, tenemos tierras altas, valles y llanos, ¿no? Entonces, lo que producía en los valles se llevaba al altiplano y se hacía un intercambio, ¿no? A eso se basaba, era una forma ya de dar los primeros pasos para poder satisfacer algunos productos de necesidad de alguna de las familias, ¿no? Es ahí donde inicia ya el surgimiento del trueque, ¿no? El trueque es la primera forma de comercio. Y ahí ya empezamos a hablar de que existe la primera forma de comercio. La naturaleza misma de proporcionar determinados productos de una región a otra distinta obligó a que sus habitantes a intercambiarlos, dando así el origen al trueque, puesto que antes de la ganancia o el lucro se imponía la necesidad o la utilidad del artículo por consumirse, ¿no? Como les decía hace un momento, lo que ellos buscaban eran, no había una necesidad y una necesidad de lucrar, de generar algún tipo de moneda de valor para que pueda realizarse este trueque, ¿no? Entonces lo que se buscaba y se imponía era la necesidad de las familias para poder realizar este trueque y poder posteriormente consumir dichos alimentos prácticamente en un principio, ¿no? En un principio dado, ¿no? Pero para esto vamos a
ya ir ingresando a entender lo que es el concepto de comercio, ¿no? Para poder ver a qué se refiere el comercio. La palabra comercio es referida a la relación entre las personas que entregan y reciben bienes o cosas recíprocamente, que compran y venden, ¿no? El comercio es la relación entre el productor y el consumidor, es decir, lo que la humanidad precisa para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, yo quiero referirles y hacerles mención previa a esto, como les decía, para poder tener ampliar un poquito más lo que dice el diccionario jurídico de Manuel Osorio, que les decía, ¿no? El comercio es una actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza. Eso está descrito en el diccionario jurídico, actos de comercio. Ahora, vamos a continuar con los orígenes del comercio, ¿no? ¿Cómo ha surgido? Vamos a empezar a hablar de que en Egipto, por ejemplo, existía el trueque. En Egipto, ¿qué hacían? ¿Cómo empieza a surgir el trueque? Es entre las poblaciones más cercanas, y ahí ellos realizaban actos de comercio con India, iniciaban no India como tal, ¿no? Sino como su mismo nombre en aquel entonces, ¿no? Sino con las primeras poblaciones. Tenían actividad comercial con Fenicia, tenían actividad comercial con otras ciudades antiguas, Grecia también, y con su respectiva forma de comercial, que en aquel entonces era trueque. En un principio, este trueque era realizado vía terrestre, ¿no? O sea, y para dar surgimiento, ya vamos a ir viendo cómo va avanzando el derecho comercial, o se va construyendo a través del derecho comercial marítimo, ¿no? Pero vamos a iniciar diciendo que esa era su forma de comerciar en Egipto, ¿no? Tenía sus relaciones con países que estaban cercanos a ellos y realizaban el trueque. Primero, este tipo de trueque se realizaba entre familias, después entre ya poblaciones. Y vamos a decir, por ejemplo, que en Fenicia esta actividad comercial se dio nacimiento a diversas modalidades de carácter social, así como la regulación de comercio, ¿no? En Fenicia, ¿qué hicieron para ver este tema de que ya habían este intercambio y que necesitaban ellos algún otro documento más? O sea, no veían de que yo voy, me das, tú me das el producto, ya. Esos eran los primeros inicios de lo que era el trueque, pero en Fenicia ya se va viendo y se da inicio ya a otro tipo de actividad comercial ya, donde ya se comerciaba cosas más grandes, ¿no? No solo eran ya alimentos ni productos que no habían un lugar o a otro. Entonces ya inician en Fenicia a llevar productos más elaborados. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Llevaban y dada esta actividad comercial marítima, porque ya, como les decía en un principio, la actividad comercial primero era terrestre, después pasa a ser marítima, y se llevaba de un lugar a otro ya productos en mayor cantidad, y productos más elaborados en mayor cantidad. Y estos ¿qué hacían? Lo que hacían en Fenicia era trasladarse, por ejemplo,
a otros lugares. Y lo que hacían era dejar estos productos. Pero al dejarlo estos productos, ¿qué pasaba? Estos otros países en ese momento quizás no tenían ya la forma de retribuir en ese momento. Entonces son los primeros precursores de iniciar la forma de créditos, lo llamaremos así, ¿no? Entonces esta actividad comercial de los fenicios dio nacimiento a diversas modalidades de carácter social en los puertos y factorías, como les decía, estos puertos marítimos, y así es como empieza la regulación del comercio por medio de tratados que ellos empiezan a hacer. Entonces decían, bueno, yo te dejo el producto, pero ¿qué me va a garantizar que tú me pagues? ¿Qué me va a garantizar esa situación? Entonces lo que hacían era dejar el producto, hacían un trato, lo transcribían ese trato y lo daban como un crédito, ¿no? Un tipo de crédito. Y entonces, estos eran los inicios en Fenicia y ellos llevaban, ¿qué productos llevaban? Llevaban productos, pinturas, teñidos de algunos tipos de colores, de alta gama. Llevaban, ¿qué más llevaban? Llevaban esencias, tejidos. Y entonces eso es lo que hacían, ¿no? Dejaban estos productos a los otros países y procedían a elaborar un acta o lo que se llamaba unos tratados en los cuales se comprometían que ellos iban a pagar por estos productos, ¿no? Después ya de estos primeros actos y como les decía ya con el desarrollo del derecho marítimo tenemos ya el inicio en Roma, ¿no? Entonces, comentaristas e historiadores están de acuerdo con afirmar que en Roma, Roma no se distinguió por sus actividades o dedicación al comercio, a pesar de que sus conquistas y gran poder político ya no lograban contribuir un centro comercial, pues las importaciones que llegaban a la ciudad eran tributos de los pueblos ya conquistados. Construidas en un principio como fines netamente militares, sirvieron de alguna medida para efectuar la actividad comercial. No obstante, el menosprecio, los romanos no tenían un interés tal en el comercio. Lo que pasaba con los romanos de aquella época era de que ellos, los ciudadanos romanos como tal, le daban mayor prevalecencia y mayor importancia a una carrera, por ejemplo, en el ejército, le daban mayor preponderancia a una carrera política, a las senaturías, no tenían tan apego hacia ese comercio. El comercio lo dejaban en muchas ocasiones para los libertos, les dejaban para, en algunos casos, a los esclavos. O sea, no lo tomaban ellos como algo preponderante, ¿no? Pero sin embargo, dada el imperio tan grande que era, ellos tienen y desarrollan pues el derecho comercial marítimo, ¿no? Como ser las prácticas de comercio bancario, actividades de corretaje, entre otros. Existían disposiciones sobre el derecho comercial marítimo y sobre la institución mercantil del seguro. ¿A qué se refería con esta situación, ¿no? Lo que hacían era, por ejemplo, el tema de las prácticas de comercio bancario, ¿no? Ustedes que están en el área comercial saben que había este tipo de operaciones ya de los créditos, se les ofertaba para que
ellos puedan adquirir y poder comerciar y generar un movimiento económico. Otras actividades de corretaje. ¿A qué creen que se refiere con actividades de corretaje, entre otros? Si había productos en el mercado, es decir, en Roma, ¿cómo podían realizar esta actividad del corretaje? ¿Alguien sabe o alguien quiere participar? Bueno, respecto me olvidé decirles en un principio que la participación en clase también la considero, ¿no? En el siguiente sentido. Sé que todas las clases, todos deberíamos participar, sin embargo, a veces tenemos un conocimiento general y que también yo lo considero y lo pondero, ¿no? Entonces me anoto en mi agenda y llegado un momento cuando doy los trabajos prácticos, es ahí donde recompenso estas notas o los puntos ganados cuando hay una pregunta para que ustedes puedan responder, ¿no? Entonces ese es el sentido en el que yo desarrollo mi clase. Entonces, como les decía, estas actividades de corretaje, ¿saben, estudiantes? ¿Hay alguien que quiera participar? No sé, a ver, veré si tienen manito levantada o si conocen alguna actividad de corretaje o algo. Sí, como un corredor de bolsas, inversionista, más o menos eso. No me equivoco, dice. Ya, eso es Jesús Llorel, ¿no? No, A ver, Luis Aguirre. perdón, Luis Gerardo Aguirre, ¿no? Ya. Sí. A ver, cuando entendemos por corretaje, vamos a empezar a ver en el siguiente sentido y vamos a asociarlo de la siguiente manera, ¿no? Que algo similar pasa con las actividades que acabas de mencionar, ¿no? O sea, está el producto, pero el corredor de seguros busca introducir el producto. Busca de que, como era tal grande la actividad ya de estos comerciantes de Fenicia, que tenían grandes cantidades ya de productos, ya no lo hacían en escala pequeña y tenían gran cantidad. En Roma también, ¿no? Existía ya esa multiplicidad de productos y grandes cantidades que ellos, cuando se trasladaban de un país a otro en los barcos y llevaban estos productos, ¿qué es lo que les interesaba? Era que el producto se venda, que el producto salga, que el producto llegue a un consumidor, ¿no es cierto? Entonces necesitaban y requerían de corredores. Estos corredores son los intermediarios que hacen entre los productores, digamos, de alfombras, que tenían alfombras de alta gama, llamativas, con colores muy lindos, y que requerían venderlas. Ellos llegaban con los barcos y no, dado el tiempo, no podían quedarse pues 1 año, 2 años para esta situación. Jesús Llorel. ¿Me está levantando la mano? Sí, yo le iba a decir si igual entra ahí las inmobiliarias, ¿no? Donde se venden los terrenos, las casas, no sé si igual entra ahí. Claro, ellos son realizan una forma de intermediación, ¿no? Pero hablamos de los corredores en aquel entonces, efectivamente, ¿no? Son ellos los que tú tienes un auto, vas y les dejas para que ellos te lo puedan ofertar, vender. Entonces, muy bien, gracias. Llorel eres, ¿no? Jesús Llorel, dicen. Jesús Llorel, ya. Gracias. Entonces, como les iba explicando, era de que estos productos debían ser ya vendidos. Entonces, lo que hacían era estos corredores buscar que estos grandes productores rápidamente puedan distribuir estos sus productos, ¿no? Puedan llegar a un consumidor final, ¿no? Entonces lo que hacían era, llegaban los barcos con las alfombras, ya estos inmediatamente procedían a encajar a los compradores. Entonces
este trabajo de corretaje que les mencionaba ya era una actividad que la realizaban desde aquella época. Entonces, lo que se buscaba con la finalidad del corretaje era esto, ¿no? Que rápidamente el producto pueda ser vendido, ya que el tiempo para ellos no les permitía quedarse grandes y largos días de espera para poder vender uno por uno. Entonces, lo que ellos buscaban era llegar con el producto en gran cantidad y que estos productos asimismo puedan ser distribuidos rápidamente, y eso generaba una actividad comercial. Entonces, como les decía, en Roma se fueron dando las primeras disposiciones sobre derecho comercial ya sobre este tema, ¿no? Se iniciaba con estas actividades ya. Ya habiendo analizado cómo surgía el comercio en la edad antigua, como les decía en comienzo, vamos a ingresar a ver cómo funcionaba a partir de la Edad Media, ¿no? Es decir, en los años 476 a 1453. La primera, decirles que el comercio en esta época se encontraba sometido a una severa reglamentación, pues la presencia de las corporaciones de industrias u oficios, y en ellas de comerciantes y mercaderes, contribuyó un paso fundamental hacia la marcha del derecho comercial, ¿no? Entonces, a principios de esta época, por la fragmentación de autoridades aisladas como expresión del Estado, no se pudo unificar determinadas disposiciones relativas al comercio, ya que las mercaderías trasladadas de un lugar a otro, si bien sufrían deterioros, tenían que soportar la acción de determinadas personas que impedían su traslado, ya que el pillaje, la existencia de disposiciones restrictivas, gravámenes, impuestos, etcétera, que tenían que sobrellevar el comerciante, detuvieron un estancamiento de la labor comercial. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba era de que los comerciantes no podían trasladar sus productos de un lugar a otro sin ningún problema. Lo que pasaba era de que, como bien se veía en la Edad Media, por ejemplo, en ciertos lugares tenían ya disposiciones propias y que a veces impedían de que se llegue con el producto, obstaculizaban esta situación, hacían que exista un estancamiento, este traslado y poder llevar de un lugar a otro, pero también existía, como decía, el pillaje, ¿no? Entonces había situaciones de asaltos, había situaciones de los piratas de la época. Entonces, había ciertas situaciones, al margen de que empiezan ya en la Edad Media a haber disposiciones restrictivas, ¿no? Empezaban a cerrar, como quien dice, la puerta a ciertos productos que provenían de algún lugar determinado. Entonces, eso sucedía en un principio, ¿no? Entonces esto llegaba a generar alguna, de cierto modo, una obstaculización a que esas mercaderías puedan llegar de un lugar a otro. Ahora, ahí mismo vemos de que había situaciones de que hay productos, como ustedes bien saben, peor en aquella época, en la Edad Media, contextualizándonos, no había pues los conservantes como hay ahora, ¿no? Entonces, de dichos productos que se lleven de un lugar a otro, pues bueno, por estas obstaculizaciones se arruinaba el producto. Entonces, quien perdía era el comerciante, ¿no? El que llevaba esta mercadería a otro lugar. Entonces, de cierto modo, en la Edad Media pasó esta situación, ¿no? Pasó este estancamiento de la labor comercial, ¿no?
Entonces, continuando, hablábamos de que también en la Edad Media, si nos contextualizamos, existió el tema de la Guerra Santa, ¿no? Entonces, para las Guerras Santas hubo, por ende, las Cruzadas, que, bueno, de cierto modo contribuyeron grandemente al incremento del comercio, siendo de este tiempo las disposiciones legales de importancia, los roles o juicios de Olerón, que era la compilación de preceptos sobre derecho marítimo, emanados posiblemente de los fallos pronunciados por las autoridades de la isla de Olerón, bueno, que eran isletas que tenían sus ciertas normativas cuando llevaban de un lugar a otro los productos. Entonces, esto era lo que iba, como les decía, estancando, ¿no?, ya al desarrollo del comercio. Entonces, en estas épocas aparecieron instituciones de derecho comercial conocidos hasta nuestros días, como tenemos las sociedades colectivas y en comandita, la letra de cambio, que es un instrumento para el comercio, los comerciantes mayoristas, los comerciantes minoristas. Entonces, como les decía, ¿no?, en la Edad Media había las reglamentaciones. ¿Qué pasaba con las reglamentaciones? O pago de ciertos montos, gravámenes, impuestos, impedía esta situación de que el comercio se desarrolle normalmente, ¿no? Y también aparecieron instituciones en la Edad Media de derecho comercial, como las sociedades colectivas y en comandita, la letra de cambio, los comerciantes minoristas y mayoristas, ¿no? Como les decía, ¿no? Entonces, mencionarles también que en la Edad Media habían ferias, ya empieza a darse los primeros pasos de las ferias, que era eran las concentraciones de comerciantes de diversas partes, ¿no? Entonces venían comerciantes de Fenicia, venían comerciantes en la Edad Media. No nos olvidemos que ha habido también la separación de los dos, del Imperio Romano, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Entonces, eso ha facilitado al desarrollo del derecho comercial. ¿Qué ha pasado en ese momento? Es de que al haberse segmentado estos dos imperios, debían intercambiar algunos productos en ferias o comercializar, ya no intercambiar, mejor dicho, acá tenían que comercializar y llevaban productos del Imperio de Occidente y del Imperio del Oriente a las ferias. Y entonces, en las ferias procedían a realizar esta comercialización de sus productos. Las ferias es una importante organización comercial que toma un enorme crecimiento en esta época. Como les decía, ¿no?, sirviendo a los pueblos y poder tener los productos que ellos no producían, ¿no? Y hacen estas actividades hacen nacer a los jefes de los estados pequeños el interés de cooperar a los comerciantes, porque ya empezaban a surgir intereses a los jefes de los estados, ¿no? Que, bueno, en las ferias había una gran cantidad de comerciantes y de diversas partes. Entonces esto llamaba ya la atención a los jefes de los estados feudales, semifeudales que estaban en aquella época, ¿no? El señor feudal llamaba la atención porque ellos podían ir organizando este tipo de ferias y sabían que eso les traía consigo un gran número de comerciantes.
Entonces eso les servía a los señores feudales, ¿no? Entonces, al producir esta gran actividad comercial, tenían que generar protección o disposiciones especiales. ¿Qué hacían? Por ejemplo, a los productores de la zona tenían pues que motivarles. Entonces tenían que motivarles generando disposiciones que les sean favorables a estos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a ver, vámonos a decir a los productores en la Edad Media, digamos en España, que producían determinado producto agrícola, pues las autoridades, los jefes de Estado, como les decía, debían generar alguna disposición que les sea favorable tanto a los productores como también a los comerciantes que venían. ¿Y cómo impulsas esta situación? A los productores pues les darás, por ejemplo, algún impulso, iniciativa, si digamos era una feria, es un espacio en el cual no le cobrabas para que pueda exhibir el producto, y a los que llegaban les podías eliminar una barrera arancelaria o poderles eliminar un determinado pago de impuesto, digamos, entre la primera semana que se hagan presentes los comerciantes, no se les va a imponer el monto del pago del impuesto que todos deben pagarlo. Entonces eso ya era un fomento para los comerciantes y ellos, bueno, ¿qué hacían? Acudían a esas ferias, ¿no? Entonces, hay algunas formas y maneras de poder incentivar tanto a los productores locales como a los que venían de otros lugares. Y así se va cimentando el derecho comercial, ¿no? Hasta ahí estamos claros, ¿no, estudiantes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, vamos viendo de que posterior a ello tenemos una organización una organización medieval del comercio, ¿no? Como es de rigor en esta época, los jefes de Estado, tratando de incentivar la actividad comercial y otorgar un tratamiento diferencial entre las personas dedicadas al mercantilismo, bosquejaron una catalogación en cuanto a la organización del comercio, pues en principio se determinó que existía del artesano quien elaboraba y producía los bienes para venderlos sin intermediarios a quienes precisaban de dichos productos. Luego apareció el buhonero, que era la persona que adquiriendo los productos elaborados por el artesano lo trasladaba en forma personal para ofrecer y vender sus productos a quienes lo precisaban. Entonces, aquí si se dan cuenta, el buhonero era este intermediario. Como bien les decía, en la Edad Media había una gran cantidad de artesanos, de productores, por ejemplo, artefactos, no artefactos, lo llamamos así como utensilios digamos, de mesa, o tenían, por ejemplo, algún producto como la elaboración de pan. ¿Y qué venían haciendo en la Edad Media? Lo que hacían era
asociarse para tener su gremio, y ese gremio vendía muchas veces a estos señores feudales o a los jefes de Estado estos productos. Pero ya cuando empieza a haber mayor cantidad, estos artesanos que elaboraban varios productos, como les decía, entre ellos zapatos, productos de vestimenta, tejidos, varios utensilios que eran requeridos ser vendidos, lo que hacían era venderlos directamente. Como dice, compra, vende, pero era nuevamente lo que yo les decía, ya los primeros necesitaban a alguien que se encargue, ya dada la producción, y estos gremios ya de gran magnitud generaban grandes mercaderías y debían ser estos vendidos. Entonces, lo que hacían era venderlos, dada la aparición, a los buhoneros, que como les decía, era la persona que adquiría los productos elaborados por el artesano y los trasladaba de forma personal para ofrecer y vender sus productos a quienes lo precisaban. Entonces, eran los primeros avisoros para poder realizar esta actividad, ¿no? Entonces, después de eso va apareciendo ya los tendederos o tenderos, que eran ya el comerciante establecido en una casa o habitación determinada, donde exhibía los productos y los vendía, lógicamente, o eran también productos que anteriormente él los acopiaba y luego los exhibía para que la gente pueda posteriormente verlos y poderlos adquirir. Que también ha sido un gran aporte el de los tendederos, ¿no? O tenderos, como quieran llamar, tenderos, mejor dicho. Había una actividad, una relación de hacer llegar este producto a un consumidor, luego que él podía haberlo adquirido con anterioridad, ¿no? Ahora, en la diapositiva, como veíamos en la Edad Moderna, que posteriormente ya vamos ingresando ya de los años 1454 a 1789, la revolución en el campo, comercial, mediante navegantes, ¿no? Comerciantes mayoristas, y como les decía, una disposición anterior, una referencia anterior que aparecieron, ¿se acuerdan? Los comerciantes mayoristas, minoristas, se van construyendo estos términos. Y el comerciante mayorista, que para entenderse con los pequeños requería de intermediarios, aparecen los corredores de comercio, y eran eso lo que hablábamos hace unos momentos, agentes de bolsa otorgando grandes utilidades, y era el ejemplo que nos daba su compañero Luis Gerardo Aguirre, obviamente, ¿no? Ellos buscan cómo vender estas acciones, ¿no es cierto? Y generar las utilidades a los que han comprado estas acciones de bolsa, ¿no? Aparecen, como les decía, este comercio de agentes de bolsa otorgando grandes utilidades, ¿no? Se compraban acciones que estaban en el mercado a determinado precio, a bajo precio, y ellos adquieren, y después estas empresas que ponen a la venta a la bolsa deben cumplir ciertos requisitos, y una vez que cumplen aquellos, generan grandes cantidades de ingreso a su capital para poder seguir creciendo, y también generan al mismo tiempo grandes utilidades a quienes adquieren estas acciones, ¿no? Aparecen las sociedades por acciones, lógicamente, que vamos a entrar a ver más adelante en el curso, que son las SRLs, las SAs, las sociedades por comandita simple. Vamos a entrar a ver, ¿no? Actividades bancarias y la bolsa de comercio.
las actividades bancarias y la bolsa de comercio, no se olviden que estas actividades, el derecho mercantil es denominado como derecho, perdón, el derecho comercial también es denominado como, se lo tiene que entender como derecho mercantil también, ¿no? Entonces, en otros países lo denominan derecho mercantil, bueno, en el nuestro y en la gran mayoría es derecho comercial, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Entonces aparecen este tema de actividades bancarias y de la bolsa de comercio, ¿no? En la edad ya moderna. Pero sin embargo vamos a ver que en esta edad moderna de 1454 al 1789 van existiendo descubrimientos geográficos, ¿no? Contextualizando nuevamente a la época, ¿no? Y determinan una verdadera revolución en el campo comercial debido a la incorporación de ingentes riquezas, ¿no? Y empieza a haber mayor plata, más inversión, el patrimonio humano en los tres reinos de la naturaleza, la actividad comercial de esta estaba cerrada en determinadas jurisdicciones. Y bueno, eso era lo que también impedía en la Edad Media, ¿no? Había cierta restricción, como les decía, que impedía que este comercio se desarrolle, ¿no? Entonces esto ya no pasa ya en la Edad Moderna y se rompe estas barreras, ¿no? Se rompe ya estas barreras en algunos casos arancelarias, de algunos países o entre países, pago de algunos gravames, impuestos, entonces se rompe ya en la Edad Moderna y esta actividad comercial que estaba encerrada en determinadas jurisdicciones, es decir, en determinados lugares, se amplió enormemente ya nuevamente para los navegantes que comprobaron la existencia de nuevas tierras, se lanzaron al mar abriendo nuevos mercados, apareciendo diferentes artículos de diversos metales, asumiendo el renglón de las materias comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En la Edad Media todavía no se había descubierto América, por las Américas, había un gran comercio con India, entre Europa, empieza a crecer, España ya descubre las Américas, entonces ya empiezan a haber nuevas materias primas para poder desarrollar otros productos y ellos ya empiezan a comercializar, ¿no? No se olviden que aparecen metales, la minería incluso de nuestro país, que ha servido al Reino de España para poder crecer, por ejemplo, enormemente en cuanto a su riqueza. Aparecen otros metales como el estaño, entonces empiezan a crecer superabundantemente, ¿no? Y bueno, en esta época ya, en este periodo aparece el comerciante mayorista, que para entenderse, con los pequeños, como les decía, con los pequeños requieren de intermediación, ya aparecen los corredores de comercio, agentes de bolsa, que otorgan grandes utilidades, ¿no? Y en Francia, quiero hacer mención, en esta edad ya moderna, se dictan leyes conocidas con la denominación de Guaidón. Guaidón de la Mer, dice bandera de mar, que es una colección de carácter consuetudinario que se recoge de los usos y costumbres concernientes a los actos de comercio marítimo y al contrato de seguro, ¿no? En esta época adquieren preponderancia las sociedades por acciones, las actividades bancarias y las bolsas de comercio, ¿no? Entonces es un avisor primeramente de que Francia ya dicta leyes respecto al derecho comercial como tal y dice que estas leyes van a ser de acuerdo a los usos y costumbres, pero recogiendo y concernientes a los actos de comercio marítimo y al contrato de seguro.
¿no es cierto? Entonces ahí es los primeros avisoros ya de unas leyes propiamente dichas que se denominan Guaidón de la Mer, que significa bandera de la mar. En este periodo la corriente comercial aumenta extraordinariamente en el mundo y supera la etapa de su realización. Surgen nuevas instituciones mercantiles frente a las nuevas modalidades de vida, determinando una verdadera revolución en el comercio, ¿no? No nos olvidemos también que existe la revolución industrial, ¿no? Entonces, a partir de ahí es una nueva era, ¿no? En la que aumenta la actividad de comercio, ¿no? En la época de la revolución industrial empiezan a requerirse más materia prima y se elaboran mayores productos que estos debían ser vendidos prácticamente, ¿no? Y llegados a su consumidor final. Pero esto, ¿cómo se iba a hacer si no es a través de los corredores que había en aquella época para que el industrial no esté vendiendo uno a uno sus productos, ¿no? Entonces sus productos puedan ser rápidamente vendidos, ¿no? Y comercializados en este caso, ¿no? Entonces ahí nos faltaría un poco lo de la revolución industrial, ¿no? Y bueno, vamos a partir de la edad contemporánea, vamos a ver que se nos presenta el comercio como una causa profunda, que es una causa que realiza profundas transformaciones sociales del progreso y la civilización. Su desenvolvimiento es sorprendente y maravilloso con el desarrollo de los transportes y comunicaciones. Se abren nuevas rutas comerciales, como les decía, ¿no? Al descubrir otras rutas marítimas, lógicamente se iba a ampliar su mercado. Se incrementa admirablemente la organización de sociedades comerciales y los estados proceden a determinar y sintetizar las normas de comercio para el libre desenvolvimiento de todas las personas en general. ¿Qué ocurría, no? Entonces esto, las actividades comerciales se tenían que sintetizar en normas. Entonces se tenían que traducir en normas, porque dado ya la cantidad superabundante de comercio, tenían pues que sintetizarse y era como les decía, ¿no? Ya sea por usos y costumbres en un momento, porque el uso y la costumbre te va a transformar en ley. Si tú llevabas, por ejemplo, un carguío, un navío de cierta cantidad de productos, quizás el país al que iba a llegar ese producto te determinaba y te ponía una barrera y te decía, puedes vender 5.000 alfombras. Entonces, ya el comerciante sabía de que en ese país tenía que llevar 5.000 alfombras. Y con el pasar del tiempo, primero era verbal, ¿no es cierto? Entonces, después se fue transformando en una costumbre. Entonces, ya sabían que sí, siempre ahí se puede comercializar 500 alfombras o la ruta que se va a tomar va a ser de tal tiempo, de temporada en temporada se llegaba. Entonces eso ya lo iban sintetizando ellos y lo iban plasmando en normas, lo iban plasmando en documentos, en leyes posteriormente. Y es por eso de que ya en la edad contemporánea es lo que se va haciendo, ¿no? Se va sintetizando estas normas de comercio para buscar una mayor libertad y desenvolvimiento de las personas en cuanto a su aplicación, ¿no? Entonces, lo que sucedía era de que estas intenciones de sintetizar eran las que buscaban borrar esas barreras, en algunos casos ampliar el comercio. Entonces para eso los jefes de Estado se daban cuenta y decían, bueno, acá estamos impidiendo esta situación, y entonces lo que tenemos que hacer es levantar algunos aranceles. Levantaban los aranceles y era un mercado más atrayente para los productores, pero el productor llevaba una mayor cantidad de productos, ¿no?
Es a partir de la edad contemporánea también de la que se incrementa la organización de sociedades comerciales. Y los estados, ¿no? Estos proceden a determinar y sintetizar normas, como les decía, para poder reglamentar y estas se puedan asociar, ya que eran tan grandes y puedan tener disposiciones legales que les permitan asociarse, en primer lugar, ser reconocidas y poder entrar al mercado. Entonces, para eso es que necesitaban estas normas, ¿no? Sin embargo, ya en la edad contemporánea, sin entrar a considerar exhaustivamente la actividad comercial en estos medios, es necesario indicar de que me refiero a estos medios con comercio terrestre, lacustre, fluvial, marítimo o aéreo. Es necesario indicar que los diversos periodos de la humanidad no existían caminos terrestres, entonces que pudieran asemejarse a los que existen actualmente, autopistas y un montón, ¿no? de carreteras doble vías, etcétera, ¿no? Entonces el comercio terrestre, con ciertas restricciones de diversa índole, se caracterizaba en forma paulatina, de acuerdo con las diversas épocas de la historia para constituir ahora un medio que indudablemente genera un progreso inusitado a dicha actividad, ¿no? Había que considerar en esta edad, bueno, ya contemporánea, que lo que ha facilitado ha sido el tema de la construcción de carreteras. Y en el plano lacustre, hablamos ya del transporte fluvial, lo que facilitó enormemente era el transporte de mercaderías a diversos estados, ¿no? A través de los ríos, ¿no? En Europa tenían más caudal que la actualidad anteriormente, ¿no? Entonces, por ende, era un transporte más fluido, ¿no? Y en el comercio marítimo hablamos de que fue de proporciones enormes, ¿no? Aumentando por las mejoras introducidas por las construcciones de barcos, mayor seguridad, mayor capacidad de transporte de carga, de personas. Eso es un transporte en el cual se puede llevar mayor cantidad de productos, dado también la envergadura de las embarcaciones marítimas, que eran mucho más grandes. Y es así que eso ha cambiado, ¿no? En la actualidad, pues incluso es mayor todavía, ¿no? Tenemos los contenedores, los containers que ahora traen los transatlánticos, son terribles, ¿no? Son como 5 campos de fútbol, ¿no? Entre los más grandes, y llegan a transportar a veces 2.000 contenedores, 1.000 contenedores, entonces imagínense el tamaño que tienen ahora, ¿no? Y el comercio aéreo toma pues, proporciones enormes por la facilidad de la rapidez, ¿no? Con las que se la realiza, ¿no? Ahora usted agarra a través incluso de un comercio, llamaríamos electrónico, hacen una compra y directamente, ya sea si lo hacen por DHL o lo hacen a través de otras empresas que llegan a correos de Bolivia, determinando el tamaño, no nos olvidemos de esta situación, porque es en función a esas proporciones, pero la rapidez, ¿no? Que podríamos pedir un producto de Europa, incluso hasta los años 90, no sé si se acuerdan, era muy difícil pedir un producto y que rápidamente te llegue, había que esperar 3 meses para que te llegue y después ya a partir de ahí poderlo uno incluso ni siquiera te llegaba al lugar mismo, ¿no? Había que desaduanizar y hasta ahora, ¿no? Hay ciertos productos que de acuerdo al tamaño, espécimen, puedes hacerlos llegar. Por ejemplo, una tela para un traje, lo puedes solicitar una tela de Europa
Y por el tráfico aéreo ahora no tienes que esperar tal cantidad de tiempo para que pueda llegar a su consumidor final. Entonces, eso puede llegar por correos de Bolivia y te pueden hacer el envío por correos de Bolivia porque lo doblan bien y lo empaquetan en una cajita pequeña y eso, bueno, ya te llega acá al país. Entonces, este tema de los medios terrestre, lacustre, fluvial, marítimo, ha contribuido bastante para que el comercio ahora sea más rápido, se pueda realizar en grandes cantidades y pueda llegar a sus consumidores finales, ¿no? Vamos a ver, en función a la clase de hoy, el derecho comercial es una materia muy dinámica, como les decía, puesto que no es perdurable, sino que está en constante sufrimiento de modificaciones o transformaciones, ¿no? Como les decía, aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas situaciones, es por eso de que el derecho también no es algo estático, el derecho comercial, es algo que está en constante dinámica, con el comercio, ¿no? A veces si han podido ver igual la situación en la actualidad que vemos de las tecnologías y vemos de que Jeff Bezos, por ejemplo, muy bien llamado Jeff Bezos, o sea, cómo él ha logrado insertarse a ser una persona con grandes caudales de dinero a través del comercio electrónico, ¿no? Y su famosa Amazon. Entonces pueden ellos realizar este tipo de comercio. Entonces, incluso utilizan ahora información para ver qué es lo que uno puede buscar en Internet y ellos te ofertan la gama o la gran cantidad de opciones que uno puede tener. Entonces, hay estas situaciones en las cuales también van de acuerdo a los tiempos, van cambiando esta dinámica también de poder realizar este tipo o cualquier tipo de comercio, ¿no? Y para eso vamos a ver las definiciones respecto al derecho comercial, y los tratadistas, por ejemplo, mexicanos Arturo Puente y Octavio Calvo dicen: el derecho mercantil es la rama del derecho privado, acuérdense esto, que regula las relaciones de los individuos que ejecutan actos de comercio o que tienen el carácter de comerciantes. Julio Olavía Ávila, chileno, él dice: el derecho comercial es el conjunto de conocimientos que estudian los actos y objetos de comercio, los organismos e instrumentos mercantiles y las normas a que deben regirse los comerciantes. César Vivante, que me acuerdo de estas definiciones son muy importantes del derecho comercial, me gustaría ampliarlos ya el día de mañana, yo creo, con el contenido de César Vivante, y dice: la materia comercial comprende las personas y los negocios que hacen pasar las mercaderías de quien las produce a quien las consume y que provocan una subida de precio. Y ahí hablamos ya un poco ya más de la especulación. Si ustedes pueden ver, a veces hay productos, a mayor cantidad de productos, baja el precio. ¿Me entienden? Entonces, cuando ocurren algunas actividades de por ejemplo, ocultamiento de ciertos productos para luego sacarlos, hablamos allá de un tipo penal, por ejemplo, ¿no? Hay de un agio, ¿no? Del ocultamiento de cierta mercadería para que después salga, ¿no? Entonces puede provocar unas subidas de precio, ¿no? Pero ahí hablamos ya de poder manejar el escenario, ¿no? En el tema de poder subir y bajar el precio, ¿no? Entonces, ¿sí? Nos vamos de vacación, Douglas. Vacación todos, Douglas. Perdón, ¿alguien tiene encendido el micrófono? Voy a silenciarlo, ¿eh?
Denme un minutito, por favor. A ver, vamos a... Bueno, entonces, como les decía, esta es otra definición de César Vivante. Que me... Quería ver. Y bueno, como les decía, ya me ha bajado el micrófono, ¿no? Participantes, ya. Entonces, como les decía, César Vivante es un italiano que define que la materia de derecho comercial comprende a las personas y negocios que hacen pasar las mercaderías de quien las produce a las manos de quien las consume y que provoca en ello una subida de dicho precio. Dichas personas tienen el nombre jurídico de comerciantes, les dice, él las denomina así. Y los negocios, el nombre jurídico de actos de comercio. Entonces, el sistema de las leyes aplicables a la materia comercial está constituido por la combinación de leyes mercantiles y los usos de comercio o actos ya comerciales. ¿Qué es lo que hemos estado viendo durante toda la clase? Era este tema de los actos comerciales. Prácticamente lo que se realizaba eran netamente actos comerciales. El hacer llegar este producto a un consumidor final significaba un acto de comercio. Eso es lo que significaba. A ver, alguien que me pueda hablar, ahora sí vamos a iniciar, y alguien que quiera participar y me pueda resumir la historia del desarrollo del comercio. A ver. A ver, su nombre. Ya. Luis. Luis Gerardo Aguirre. Sí. Ya. Muy bien, adelante. Ya, si bien en un principio, más que todo, se empieza primero nace lo que es el trueque, debido a que para un intercambio de alimentos para una supervivencia, luego va surgiendo lo que es entre eso es lo que es va surgiendo lo que es lo que es el comerciante y el trueque se va generando desde Egipto, Fenicia y Roma, que en Roma se dan los primeros pasos. Ya después en la Edad Media, debido a restricciones arancelarias, el comercio se ve truncado al desarrollo. Pero es aquí donde las ferias comerciales juegan un papel importante, ya que dichas restricciones no eran tan severas. Sí, y es aquí donde juega un papel, donde nacen lo que es los buhoneros, tendereros, que facilitan los productos de diferentes tipos de regiones, especias, carnes, verduras, frutas. Y ya con respecto a la edad moderna, va surgiendo muchísimo más el comercio debido a lo que son las nuevas tecnologías, y va empezando con lo que es la bolsa de valores, compra y venta de acciones a un menor precio para luego la reventa a un precio mucho más mayoritario. Correcto, muy bien, Luis Gerardo, muy bien. ¿Alguien más? Yo, por si acaso, como les decía, tomo apunte de las participaciones en clases, entonces me gustaría siempre escucharles a ustedes también, en el sentido también en función a la explicación dada, ¿no? Me parece muy bien. Sobre el resumen, efectivamente, como bien lo has mencionado, luego del trueque hemos empezado a ver de la antigua,
hemos ingresado a una edad media, hemos ido evolucionando lo que era el derecho comercial, ¿no? Hemos ido pasando del trueque hasta los primeros actividades comerciales de las ferias. Hemos visto el estancamiento que ha habido en la Edad Media por el tema de la imposición de impuestos, aranceles, imposición de algunos pagos que evitaban que las mercaderías puedan llegar a los demás, a los demás ciudades, ¿no? O feudos o estados, ¿no? Entonces, eso pasaba en la Edad Media. Y ya para entrar a la Edad Moderna es, bueno, lógicamente que ya se había descubierto nuevas rutas marítimas, se había descubierto nuevos, nuevas zonas geográficas en las cuales se podía rescatar materia prima para poder elaborar más productos y estos puedan a su vez ser comercializados. Hablábamos también de los boeros, ¿no? Que eran prácticamente intermediarios, después los tenderos, ¿no? Que tenían en su tienda donde exhibían los grandes almacenes que han debido ver en alguna oportunidad, de que tenían todo tipo de productos, especies, perfumes, o sea, tenían una variedad, una suerte de variedad de productos que eran llevados de otros lugares a otros y estos debían ser consumidos por, lógicamente, la población que habitaba ahí. Entonces, prácticamente en un resumen, ¿no? Y posteriormente hemos pasado a ver el tema que en la Edad Moderna han empezado ya a sintetizarse normas de estas actividades comerciales, de estos usos, costumbres, ha empezado a generarse ya disposiciones que puedan facilitar a los comerciantes llegar a ciertos consumidores. ¿Alguien está levantando la mano? A ver, encienda su micrófono. Galván, Lisen, no nos olvidemos de que también Carmen, nos dijo de que en la Edad Moderna aparecieron las sociedades por acciones y las actividades bancarias y la bolsa del comercio. Correcto, correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a partir de la Edad Moderna, ya empieza a haber el tema de los créditos, ¿no? Para que el comerciante también pueda desenvolverse, empieza a aparecer las transacciones bancarias, las actividades bancarias, se puede otorgarles unos créditos para que ellos con este capital puedan mover y diversificar la economía de los estados, ¿no? Entonces aparece el tema de la bolsa de valores. No nos olvidemos ya de que grandes empresas ya se había roto el tema de este estancamiento y entrábamos ya a una edad en la cual había mayor producción. Como les decía, no nos olvidemos de la revolución industrial, que hay mayor producción, mayor actividad económica y esto requería de que los productos lleguen y se hagan en mayor masa, pero se requería también más socios, se buscaban asociarse entre personas de que producían los mismos productos y creaban grandes sociedades ya. Y estas sociedades ponen al mercado estos productos y requieren también más capital. Entonces ponían sus acciones, cierta cantidad de acciones a la bolsa de valores para que estas puedan ser comercializadas y a su vez ellos puedan captar en mayor cantidad de capital para producir un poco más, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Bueno, ¿ha estado claro? ¿Alguna duda que alguien tenga? Sobre las definiciones. Todo, ok. Ya, qué bueno, Juan Marcelo, ¿no? Sí. Ya, qué bueno. Entonces, eso es lo importante. Vamos a tratar de que las clases sean así, de una manera un poco también para poder interactuar un poco más. Por eso es de que en algunos momentos corto la clase y hago algunas preguntas. Muy bien. Bueno, estimados entonces estudiantes, habiendo ya cumplido el horario, nos encontramos el día de mañana. Que tengan un buen día
y nos vemos el día de mañana. Voy por concluida la clase del día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, Licen. Una buena tarde para todos. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta mañana, Licen.